Bueno, ok, entonces voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Este gráfico que les muestro aquí es el mismo gráfico que hicimos, solamente que yo lo tengo ahí más bonito. Lo que hicimos fue que aquí la tasa de mortalidad la incrementamos a 0,03 para notar mejor cuál es el cambio que obtenemos, ¿sí? El alimento total lo mantenemos en 1000, ¿sí? Y lo que hacemos es aumentamos el settings a 200 para poder ver bien qué es lo que pasa bien a futuro. Le decimos simular y lo que nos damos cuenta es que primero el bucle de realimentación positiva es el más dominante, o sea que la natalidad es más grande, luego por eso se comporta aquí de manera exponencial. Posteriormente la tasa de mortalidad alcanza la tasa de natalidad, entonces ya deja de ser tan exponencial y comienza a buscar un objetivo, como se comporta un bucle de realimentación negativa. Entonces el bucle de realimentación positiva es dominante, después domina el negativo y por eso la curva es en S. Si miramos y analizamos las tasas, nos damos cuenta que las tasas se alcanzan, haciendo que la población llegue a un punto de equilibrio. Si analizamos la cobertura como era 1000 el alimento, la cobertura comienza en 1, pero la cobertura siempre va bajando. Mientras está entre 1 y 0,5, que es más o menos por acá, 0,5, las tasas, según las tablas que hicimos, deben ser 1. Por eso es que las tasas, los multiplicadores son en 1. Pero cuando estamos por debajo de 0,5, se incrementa en 10% la natalidad y se decrementa en un 10%, al contrario, se incrementa en un 10% las muertes y se decrementa en un 10% la natalidad. Esto se estabiliza porque en el gráfico nosotros hacemos que cuando es 0,5, ya hasta ahí lo dejamos, entonces queda estable. El alimento total es de 1000. ¿Listo? Ok, nos falta todavía revisar un poco más. Podemos hacer más cosas para hacer un análisis un poquito más detallado de este alimento total. Vamos a mirar mejor el alimento total. Y nosotros podríamos colocar, no coloquen esto, ahorita les digo por qué está eso. Voy a colocar aquí, ustedes sí háganlo allá, voy a colocar aquí 300. ¿Listo? Y corran la simulación. Cuando el alimento es de 300. Entonces, esta es la simulación cuando el alimento es de 300. ¿Listo? Sin cerrar esta ventana, no cierren esta ventana. Vuelven otra vez aquí al alimento total y en ese alimento total ahora coloquen 1000. Y vuelvan a simular. Mire que no he cerrado la otra ventana. Esta simulación es cuando el alimento total es de 300 y esta simulación es cuando el alimento total es de 1000. Por favor, no cierren las ventanas de simulación, no las vayan a cerrar. Ahora, coloquemos, en vez de 1000, sin cerrar las ventanas de simulación, coloquemos 3000 al alimento total. Y volvamos a simular sin cerrar ventanas de simulación. Entonces tenemos 3 comportamientos en 3 partes diferentes con el alimento total. Cuando el alimento total era de 300, el comportamiento fue así. Cuando el alimento total era de 1000, el comportamiento fue así. Cuando el alimento total era de 3000, el comportamiento era así. Podemos hacer una sola gráfica para que nos lo compare los 3. ¿Cómo hacemos eso? No vayan a cerrar ninguna ventana de simulación. Vamos aquí donde dice Tools y aquí dice Compare Results. Compare resultados. Compare Results. Vamos a darle clic allí donde dice Compare Results y
aquí vamos a seleccionar los resultados de la ventana 4, los resultados 5 para mi caso, y los resultados 6. Para ustedes les va a salir otro número de la simulación que ustedes lleven. ¿Y qué primitiva vamos a contrastar? Contrastemos el alimento total. Perdón, el alimento total no. La población, sí. Contrastemos la población. Listo, eso es lo que vamos a hacer. Y le decimos comparar. Ok, entonces en esta ventana ya podemos nosotros, si la maximizamos un poquito, podemos ver ahora sí cómo estamos haciendo a estos. Aquí le estamos haciendo un análisis comparativo para llegar a ese análisis de sensibilidad que le hacemos a las variables. Entonces, la población, cuando el alimento es de 300, no crece mucho. Mire que la población se mantiene no crece casi. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el alimento total era de 300 kilogramos, o sea, limita su crecimiento. En cambio aquí, la población comenzó con un alimento de 1000. Como comenzó con un alimento de 1000, incrementaron exponencialmente durante las primeras 45 semanas, eso es casi un año, aumentaron exponencialmente su tamaño y luego comenzaron a bajar la natalidad y más o menos se quedó la población en 400, 4.000, quedó más o menos en 4.000 personas, así con un alimento de 1 kilogramo a la semana. ¿Listo? Pero el otro elemento es cuando hay mucho alimento. Entonces, en este caso, cada persona tenía de a 3.000 kilogramos. Tenía 3 veces más lo que necesitaba para vivir y estaban comiéndose los 3.000 cada uno. Luego se incrementa bastante aquí, se incrementa mucho la población, casi que duran 2 años, casi 2 años, incrementándose la población exponencialmente. Pero como ustedes saben que la población de todas maneras se va incrementando, el alimento cada vez se va dividiendo entre esa gran cantidad de población. Luego de eso varía la tasa y en el tiempo después vuelve y limita su crecimiento. Entonces, al final de las 200 semanas ya vamos a tener una población que va a estar alrededor de los 11.500. Por eso a esto se le llama factor limitativo, ¿sí? Porque limita la población y además, dependiendo del valor que tenga, puede producir un cambio fuerte en el comportamiento del sistema. ¿Puede ser falla del alimento? Sí, vamos a mirar eso. Entonces, para no estar haciendo todas estas ventanas, vamos a cerrar estas ventanas. Él me permite hacer un análisis de sensibilidad para ver todas las posibles distribución de variaciones que podamos tener. Para poder hacer eso, sí necesito ahora que copien esto. Copiense esta de acá. Y esta la dejamos así. Esta la dejo comentada. ¿Y esto qué es lo que estoy diciendo? Esta función es una función que la encuentran ustedes aquí donde dice random number functions, y aquí encuentran una que dice normal distribution. Esta normal distribution recibe una media y una desviación estándar. ¿Sí? ¿Eso qué es? Para que lo manejemos. Ustedes han visto en estadística la curva normal. Y ustedes saben que la curva normal es una campana de Gauss, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando yo utilizo esa función que dice normal distribution y le estoy diciendo cuál es la media, le estoy diciendo que me haga una distribución normal cuya media tenga aquí el valor de 1000.
Y cuando coloco la standard deviation, la desviación estándar en 500, le estoy diciendo que aquí en el primer cuartil y aquí son menos 500, o sea, aquí son 500 y aquí son más 500, 1500. En el siguiente que aparece por aquí, aquí tendría 2000 y aquí tendría 0, más o menos. ¿Sí? Entonces estoy generando estoy generando todo este campo de probabilidades. Lo estoy generando que puede variar desde aquí o desde aquí. Si le dije 500 puede variar entre estos valores. ¿Sí? Puede dar estos valores. Ok. Y el fix que aparece allí, vamos a hacerlo primero sin fix, ¿vale? Entonces por ahora quitémosle este fix. Quitémosle este fix. Le decimos aceptar y vamos a decirle simular. Ok. Miremos que esta simulación, si pasáramos una curva por la mitad, sería como la curva que se parece cuando la ración alimentaria es de 1000 kilogramos, ¿sí? Pero ahí tenemos una ración alimentaria que varía. ¿Por qué varía esa ración alimentaria? Miremos el alimento total. Mire cómo se generó. Esa función me generó un alimento de 879 en el tiempo 0. En la semana 10 me generó un alimento de 2500. En la semana 20 me generó una de 1183. O sea, esa función random está generando, me generó el primer punto acá. Este es del alimento total. Este es el alimento total. Para el tiempo 0. Para el tiempo 1 me generó, miremoslo en tabla, configuración, tabla, aplicar. Para el tiempo 4 me generó 1082. Entonces en el tiempo 4 él generó este punto en el tiempo 4. En el tiempo 8 ¿cuál generó? 1800, o sea, generó este punto en el tiempo 8. O sea, ¿qué es lo que está haciendo esa función? Me está generando puntos en esta función. ¿Sí? Me está generando esos puntos en ese momento, en ese tiempo. ¿Eso para qué me serviría? Por ejemplo, podría ser que el alimento es variable, es decir, hay veces hay buenas cosechas, hay veces hay malas cosechas, y entonces en algún momento el alimento, claro que esto sería, mejor dicho, un alimento súper variable, porque a veces 800, a veces, pero eso depende de la desviación estándar que yo coloque. Si coloco una desviación estándar más pequeño, el alimento me va a variar mucho menos. ¿Sí? Pero como este no es el comportamiento realmente que me están diciendo en el problema, yo lo que necesito es que me genere un punto al azar y me mantenga ese punto durante todo el tiempo. Para lograr hacer eso, utilizo fix. Entonces, voy a cambiar aquí nuevamente la configuración a time series. Cierro aquí y aquí en el alimento total, aquí le coloco fix. Con esto se genera un solo punto y luego se mantiene ese punto durante toda la simulación. Le digo simular y mire que ahora sí ya no está generando eso. Y el punto que me generó ese alimento total fue de 624. Voy a volverle a decir simular. Simular acá. Y el punto que me generó esta simulación, el alimento total fue de 171, bien bajito, ¿cierto? Fue tan bajito que incluso la población comenzó a caer inmediatamente. ¿Sí? Y conecto otra simulación y otra simulación me genera otro punto de 556. Conecto otra simulación y esa otra simulación me genera otro punto de 1700. Entonces ahora sí me está generando varios puntos y constantes durante toda la simulación.
Una vez que he logrado esto, ya puedo hacer un análisis de sensibilidad. Ya le puedo decir que tome esa función rand y me las compare y me las desarrolle él solito. ¿Cómo se hace eso? Vamos aquí a Tools y aquí dice Sensitivity Testing. Entonces vamos a darle clic allí y van a agregar población y alimento total. Agreguen esos dos. Lo otro déjenlo como está. Número de corridas 50, regiones de confidencia 50, 80, 95, 100. Esas regiones de confidencia van a corresponder a que vamos a probar el 50%. Vamos a probar después el 80% del área de esta curva, después el 80% y finalmente el 100%. Y vamos a ver cómo lo va a hacer. Le decimos que corra el análisis y nos genera esa curva. Analicemos la curva. Este es población. Y miremos, y aquí dice el 50% de la región. El 50% de la región es que él generó números randómicos alrededor de 1000. Generó números randómicos aquí entre 500 y 1000 y generó números randómicos entre 1000 y 1500. Eso es lo que está de color amarillo. Quiere decir que cuando genere valores alrededor de 1000, si está por encima de 1000, la población tiende a subir todo esto, dependiendo si el alimento total es más bajito, entonces está por la parte de abajo. ¿De acuerdo? Y el otro dice 80% de la región, o sea que en el 80% de la región él generó valores que estaban aquí en esta parte. Valores por este lado y por este lado, los generó. Y quiere decir que cuando el valor del alimento total está muy, en este caso debe ser muy por debajo, ¿sí? La población tiende a mantenerse constante. O muy por encima, la población, el alimento total muy por encima, la población comienza a subir. Y los extremos mucho más, porque mire, miremos aquí el alimento total. Aquí están también los colores. Cuando el alimento total está, el verde está por debajo de 200 kilogramos o por encima de 2200 kilogramos, ¿qué es lo que pasa con la población? Por debajo de 200 kilogramos la población comienza a morir. Por encima de 2200 kilogramos la población comienza a subir exponencialmente. Si el alimento total está por debajo de 400 kilogramos y 200 o por encima de 1600, el comportamiento es que cuando está por debajo de 400 a 200 la población se mantiene constante. Y cuando el alimento total está por encima de 1600 la población sigue siendo exponencial. Entonces podemos empezar a hablar y podemos empezar a decir cómo es el comportamiento del sistema y de la población debido al alimento total. Este mismo trabajo se puede hacer con la ración alimentaria de referencia, con el 1 que tenemos ahí. Ese mismo trabajo lo podemos hacer. Le podemos hacer una función randómica que lo varíe, que ahora la gente no necesita 1 kilogramo para comer, sino que necesita 2, o que necesita 0,5. Entonces hacemos un random y hacemos este mismo análisis y ustedes se van a dar cuenta qué es lo que pasa. El comportamiento debe ser algo muy parecido, ¿sí? Listo, muchachos, eso sería lo que tiene que ver con factor limitativo.